Hoy llegamos a la última enseñanza, hermano, de la analogía de la vid verdadera. Hoy llegamos a 11 diferentes enseñanzas de 27 versículos que estuvimos compartiendo. Pero quisiera invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo en San Juan 15 y vamos a leer, hermano, todo el capítulo por el hecho de la importancia que tiene. ¿Cómo fue que comenzamos, hermano, nosotros a compartir esta palabra de Dios con ustedes? Ya hace 11 semanas atrás. Por aquellos que toman, hermano, notas, les voy a invitar a que tomen la nota directa de cómo se llama la predicación de esta mañana. Tomen nota, el título que hemos puesto a la predicación es El testimonio en medio de la aflicción. Amén. Vayamos al versículo 1, ya lo tienen mis amados hermanos, y leemos la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, hablando a los discípulos. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Permaneced en mí, vuelvo a repetir, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, digámoslo todos juntos, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Hasta este momento la palabra de Dios ha sido de promesas y de ánimo de Jesús nuestro Señor a sus discípulos. ¿Por qué les dio esta clase de promesas, hermano? Porque el Señor sabía perfectamente lo que ellos iban a enfrentar en el futuro, testificando de Jesús. En el versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y aquí empieza algo muy importante. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo hubiese hecho entre ellos obras
que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecían. Pero cuando venga el Consolador, ahí viene la promesa. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis, diga conmigo, testimonio también. Porque habéis estado conmigo, ¿desde cuándo? Desde el principio. Padre, te pedimos que en esta mañana bendigas tu palabra y que tú añadas la sal suficiente para que pueda llegar al corazón de mis hermanos y que ellos sean edificados. En esta mañana presento una petición delante de ti, Señor, por la vida de Arturo Segura, esposo de una hermana mía, que en este momento está pasando un tiempo difícil en Guadalajara. Yo te pido, Padre, que vayas hasta ese hospital y toques sus pulmones y traigas la sanidad. Que vayas al hospital donde está nuestro hermano Carlos Clavel y pongas tu mano de poder también en sus pulmones y traigas sanidad. Que protejas y bendigas a nuestro hermano Rosenberg, a nuestra hermana Nair, a nuestro hermano Carlitos y a nuestra hermana Jocelyn, Señor. Y así a todas las personas que en este momento se encuentran enfermas. Trae sanidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Bueno, yo les compartía que el título que hemos escogido esta mañana para compartir la palabra es el testimonio en medio de la aflicción. Y es que después de que el Espíritu Santo vino, hermano, a los discípulos, ya en el cumplimiento de la promesa de Hechos 2, ellos se convirtieron en testimonio vivo de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Ahora, ellos, hermanos, manifestaban de nuevo en cada una de sus palabras y también en cada una de sus acciones delante de los incrédulos y también delante de los judaizantes, hermanos. Los discípulos ahora, hermano, investidos por el poder del Espíritu Santo, eran capaces, subraya esa palabra, hermano, de testificar sobre Jesús, porque habían vivido y trabajado al lado de Él por 3 años y medio. Es imposible, hermanos, cuando nosotros estamos al lado de alguien que nos enseña, hermano, con un corazón abierto para que nosotros aprendamos, es imposible olvidar todo lo que nuestro Señor les enseñó a aquellos discípulos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En esta lectura, hermano, Jesús promete a sus discípulos enviarles el Espíritu Santo. En este instante era una promesa. Y les dice que Él sería el defensor, de que Él sería el consolador para el momento de la necesidad. Pero también se convertiría en el abogado para el momento en que ellos tuvieran que ser defendidos por alguien. El trabajo del Espíritu Santo, hermano, confirma la vida y el amor de Jesús, dando testimonio verdadero de lo que Él había hecho en medio de sus discípulos. Para testificar o ser testigos por algo, debe haber tenido una experiencia personal alguien, por lo cual puede decir, esto es verdad, o esto lo he oído y lo conozco de viva voz de la persona que lo expresó. Y eso mismo fue lo que los propios discípulos pudieron testificar delante de muchos, hermano. Ahora, hermano, la palabra de Dios nos da también una expresión importante. Aquí mismo, en el versículo 26 y 27, la expresión escrita, hermano, por el discípulo amado llamado Juan, que decía, y vosotros daréis testimonio también. Ahora uno se hace una pregunta, esa frase, vosotros daréis testimonio también, ¿se refería solamente a los cristianos del tiempo de Jesús o también se refería a los cristianos del siglo XXI? Y es que de la misma manera que los discípulos de Jesús tuvieron que dar testimonio de su Maestro, nosotros hoy en día también estamos invitados a dar testimonio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, por favor.
Hechos capítulo 2 y miremos cómo los propios discípulos, hermano, comenzaron a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 en adelante vemos hasta el versículo 3, hermano, el investimiento del poder del Espíritu Santo, hermano, y cómo la palabra de Dios correría testificada por todos los que en ese momento se encontraban en la ciudad de Jerusalén. En el versículo 14 nos damos cuenta, hermano, que Pedro, sí, aquel Pedro que era intrépido y muchas veces, hermano, hasta cierto punto desobediente y rebelde, ahora con el investimiento del poder del Espíritu Santo en su vida, había cambiado. Y dice la palabra de Dios en el verso 14, si me siguen, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos que oyen en este momento no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho del profeta Joel, que en ese momento se había cumplido una de las profecías dadas hace muchos años atrás, hermanos. En donde decía en el verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, dice el Señor. Y este era, hermano, la primera ocasión en que uno de los discípulos del Señor, que ahora era un apóstol, hermano, daba testimonio de que el cumplimiento de la promesa no solamente se había dado en Jesús, sino que ahora también ese cumplimiento se había dado en el mismo pueblo de Israel, donde aquellos 120 habían sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué era necesario que se recibiera el Espíritu Santo? Muchos creen que el Espíritu Santo solamente serviría para quitarnos la tristeza. Muchos creen que el Espíritu Santo solamente en ese momento era necesario para no dejarlos que cayeran en depresión. Pero era mucho más que eso, amados hermanos. El Espíritu Santo estaba siendo dado a ellos, hermano, para que aprendieran a ser hombres valientes delante de aquellos que iban a negar el nombre de Jesús. Entre los cuales también estuvo, hermano, de los cuales fueron investidos, estuvo un hombre llamado Esteban, ¿sabía usted? Esteban, hermano, en el capítulo 6 de Hechos, vaya conmigo, dice la palabra de Dios, en el capítulo 6, verso 8, allá adelantito dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿quién fue el que los invistió con poder? ¿No fue el Espíritu Santo? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, cumpliendo precisamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:15 y en Mateo 28:19, que grandes prodigios y milagros los acompañarían a ellos donde ellos fueran. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. ¡Aleluya! Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Ahí vemos dos tipos, hermano, de personas: los que testificaban de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos, los que daban testimonio de Jesús, pero también los que se convertirían, hermano, en testigos falsos. Y aquí lo dice precisamente en ese versículo, donde aquellos hombres habían sido comprados para, hermano, en aquel momento, hermano, participar como personas que decían que habían oído blasfemar a Esteban, pero nada de eso había sucedido. Porque si el Espíritu de Dios estaba en Esteban, ¿cómo podía ser que Esteban profiriera mentiras?
De ningún modo, hermanos. El Espíritu de la verdad nos lleva a cada uno de los cristianos a hablar en todo tiempo con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, empieza una serie de acontecimientos en el pueblo de Dios a causa de convertirse, hermano, en testigos fieles de Jesús y en testificar, hermano, delante de los incrédulos de que Jesús, el que la palabra de Dios había dicho que vendría en ese momento, hermano, estaba en medio de ellos, el Espíritu Santo, hermano, testificando que las palabras de Jesús eran verdaderas. Aleluya. Y hermano, y empezaron a caer los discípulos. Esteban se convierte en el primer mártir por causa de Jesús. Después dice la palabra de Dios en Hechos 12 que Jacobo también, otro de los discípulos del maestro, hermano, moría por causa del nombre de Jesús. ¿Hasta dónde llegará esto, hermano? En la persecución de los últimos días. Por causa del nombre de Jesús. Que nosotros testificaremos delante de los incrédulos que Cristo vive, aleluya. Y que Cristo puede cambiar las almas. Y que Cristo puede dar una vida nueva a cada una de las personas, hermano. Vaya conmigo al capítulo 14 de Hechos, por favor. Verso 1. Y sígame de cerca, por favor. Estamos hablando del testimonio de los apóstoles y de los discípulos. Dice, hermano, el versículo 1 del capítulo 14 de Hechos, dice de la siguiente manera. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, lo que significa testificaron, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo también de griegos. Mas los judíos que no creían, ¿qué fue lo que hicieron estos? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. ¿Contra quién? Contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando ¿con qué? Con denuedo, testificando con denuedo. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos de hacer hoy en día, testificar con denuedo delante de aquellos que no creen en Jesús. Testificando, hablando con denuedo, dice la palabra en el verso 3, confiados en el Señor, el cual daba testimonio, subrayé esa palabra, de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y ¿a qué? Y a apedrearlos por causa del nombre de Jesús. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. ¿Y ahí qué hacían? Predicaban el Evangelio. La pregunta es, hermano, las situaciones adversas deben de hacernos a nosotros que paremos de predicar el Evangelio. La pregunta es, hermano, las situaciones de persecución que se presentarán un día contra la iglesia, viniendo con todo el ímpetu del mundo en contra de la iglesia, eso debe de hacernos desanimar de no seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo al siguiente versículo, verso 8. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, que ahora aquel que antes, llamado Saulo de Tarso, perseguía la iglesia, ahora más bien él era perseguido por causa de la iglesia. Dice el versículo 8, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Qué necesitaba ese hombre? Un milagro. Pero más que un milagro, necesitaba la palabra de Dios para que se arrepintiera de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 9, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué fue lo único que miró Pablo en él? Fe.
Y aquí echa por tierra, hermano, cierto tipo de interpretaciones bíblicas que dicen que primero hay que ser justificados para ser salvos. Este hombre solo tuvo ¿qué? Fe. Y es lo único que Dios nos pide, que tengamos fe. Aleluya. Dice la palabra de Dios, verso 9, vuelvo a repetir. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, lo que significa que le gritó: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y entonces anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé entonces llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Y así la palabra de Dios continúa, hermano, enseñándonos. Verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, subraya esa palabra, entremos ¿dónde? En el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien aquellos habían creído. Y aquí volvemos a la palabra con la cual iniciamos, en Juan 15:27, donde dice: y vosotros daréis testimonio. Y nos damos cuenta que las palabras de nuestro Señor se hicieron realidad. Los que lo seguían comenzaron a dar testimonio vivo de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Dar testimonio, hermanos, significa, pónganme mucha atención a esto, hermano, significa la responsabilidad que ahora nuestro Señor delegaba a sus discípulos, el testificar sobre todo lo que habían escuchado y visto de su ministerio. Tarea nada fácil, hermanos. Nada fácil de llevar a cabo aquello que les estaba siendo encomendado. Sin embargo, era muy importante que ellos no olvidaran y lo comenzaran a hacer. Solamente, hermano, había una cosa que podía impedirles que no lo llevaran a cabo. Y esta cosa es la cobardía en el corazón. Solamente la cobardía podría impedir que no se testificara algo que se había vivido en frente del Señor Jesús. El Señor sabía, hermano, lo que tendrían que enfrentar en el futuro, por lo cual nos insta a que a pesar de las dificultades siempre dieran testimonio. Aleluya. El Espíritu Santo, como ya leímos anteriormente, vendría luego y los discípulos saldrían como testigos para Cristo. Los discípulos habían estado con Él desde el principio de su ministerio, como dice, hermano, la palabra de Dios. Desde el principio de su ministerio público, y estaban especialmente calificados para contar de su persona, pero también de su obra. ¿Qué acarrearía eso cuando damos testimonio de Jesús? Acarrea aborrecimiento y persecución, hermanos.
A la misma vez que dentro de nosotros, hermano, viene el Espíritu Santo y da un denuedo tremendo para predicarles a todos los que nos encontramos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de ser recién convertidos? Cuando somos recién convertidos, hermano, no se nos escapa a nadie sin que le prediquemos la palabra de Dios a usted. Yo me recuerdo perfectamente en mis primeros días de enamoramiento de la palabra de Dios, cómo, hermano, salían los camiones de Guadalajara, hermano, y me llevaba trataditos y los comenzaba a repartir a las personas que iban en aquel camión. Unos me lo recibían, otros me lo rechazaban, pero yo, hermano, me alegraba de estar haciendo la obra de Dios en medio de aquel lugar. ¿Qué me detenía? Nada. En una ocasión me dio la locura, y lo digo así, hermano, porque no sé si hoy me atrevería a hacerlo. Pero me dio la locura, hermano, en un viaje de Guadalajara a San Juan de los Lagos, que tomaba alrededor de 3 horas de camino. En aquel tiempo, no sé ahorita cuánto tiempo habrá por las carreteras nuevas. Pero me tomaba 3 horas de camino, hermano, y era de noche. Yo había salido de noche de la escuela, hermano, alrededor de las 10, 11 de la noche, hermano, y teníamos que pasar 3 horas hasta la 1 de la mañana, y las 3 horas me fui cantando alabanzas al Señor. Y una tras de otra, hermano, una tras de otra, cantando y cantando y cantando. Cualquiera hubiera pensado, o cualquiera hubiera dicho, ya cállenlo. Pero nadie me dijo nada. Era necesario testificar de Jesús. Hoy en día es necesario testificar de Jesús. Hermanos, si estamos viviendo la última generación, si estamos viviendo el último tiempo, este es el tiempo en el cual la iglesia, en lugar de estar entretenida tanto tiempo en las redes sociales, es tiempo, amados hermanos, de que vayamos y prediquemos la palabra por teléfono, por internet, por lo que tú quieras, pero predica la palabra de Dios. Pero ¿qué se ha hecho en lugar de predicar, hermano? Hoy estamos buscando a ver quién es el mejor predicador de todo el internet. Y navegamos, hermano, a través de internet buscando la palabra que a mí me gusta, porque la que predica mi pastor no me gusta. Y sin darse cuenta, hermano, que la palabra que predicamos los diferentes pastores en las diferentes ciudades y lugares es la palabra que Dios está dando al pueblo, que ese ministro ministra, valga la redundancia, hermano, al corazón de los creyentes de esa pequeña iglesia. Pero andamos buscando una palabra que llene nuestro corazón. Oh, no, es que el pastor no sale de lo mismo, de la analogía de la vid verdadera. Pero yo les he hablado hasta desde el mismo momento que comenzamos con la misma predicación, separados de mí, nada podéis hacer, hasta esta última que habla, hermano, acerca del testimonio en medio de las aflicciones. En medio de las aflicciones, ¿qué podríamos hacer separados del Señor, hermano Isaac? Nada. ¿Qué podríamos hacer, hermana Luz? Nada. El Señor les advirtió, hermana, que serían aborrecidos y perseguidos. El Señor les dijo todo esto por adelantado, para que llegado el momento no se desilusionaran ni tuvieran tropiezo, mucho menos que tuvieran perplejidad de no hacer la obra de Dios. Juan 16:1, vaya conmigo, dice, solo de vuelta a su página, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, para que ustedes cobren ánimo y lleven a cabo la palabra que yo les he dado. Ahora vamos a definir la palabra testimonio, que es muy importante la definición. Un testimonio es una afirmación de algo. Yo lo afirmo. El término testimonio proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. El testimonio, hermano, debe de ser respaldado por un testigo presencial del hecho. Hablamos del testigo presencial del hecho. ¿Qué significa la palabra testigo? La palabra testigo viene del hebreo de solamente, que significa testigo. Y esta palabra, hermano, aparece unas 77 veces en el Antiguo Testamento.
Mira, hermano, qué importante la cantidad de veces que aparece en el Antiguo Testamento. 77 veces. Y nosotros sabemos perfectamente que el 7 es el número de la perfección. Proviene, hermano, en la palabra testigo de una raíz que quiere decir repetir o hacerlo de nuevo. Un testigo es alguien que tiene conocimiento directo de un evento o que puede hablar de él por reportes que haya recibido. Testigo también, hermano, del griego martus o marturos o marturia, de donde viene la palabra mártir. Alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso, porque lo ha observado directamente, también la confirmación del hecho o los hechos implícitos que se dieron. Los discípulos de Jesús eran testigos fieles de lo que él hacía. Lo vieron abrir los ojos de los ciegos. Lo vieron, hermano, ver a los mudos que hablaban. Lo vieron, hermano, resucitar a los muertos. Lo vieron hacer andar al paralítico, aleluya. Lo vieron abrir los oídos del sordo que no oía. Lo vieron cambiar las vidas de los seres humanos que en ese momento estuvieron delante de Jesús. Fueron testigos de la mujer hemorroísa, que introspectivamente, hermanos, se coló entre la multitud y Jesús caminaba, dice la palabra de Dios, en medio de sus discípulos, y aquella mujer extendió su mano y tocó su manto. En ese momento dice la palabra de Dios que el Señor se volteó y dijo, y preguntando, ¿quién me tocó? Y uno de los discípulos, hermano, le dijo, Señor, estamos en medio de una multitud. ¿Cómo dices que quién te tocó? Y la respuesta de Jesús fue esta: salió virtud de mí. ¿Cómo no ser testigo de esos hechos? ¿Cómo no ser testigo del momento en que Tabita era resucitada? ¿Cómo no ser testigo, hermano, de cuando llama a Pedro y a su hermano Andrés, síganme, y lo siguieron? ¿Cómo no ser testigo de ver a Mateo sentado en su mesa de cobrador de impuestos y llamarle y decirle, sígueme, y aquel hombre abandonó todo por seguir a Jesús? Ellos se convirtieron en testigos. Y según lo que dice, hermano, la traducción del griego martus, en el futuro todos ellos que habían creído en Jesús se convertirían en mártires de la fe. En la antigüedad, hermano, la palabra testimonio se utilizaba como sinónimo de testigo, que es la persona que ha observado un cierto acontecimiento. Testimonio también es la herramienta, hermano, avalada por un notario o un escribano para dar fe sobre un hecho. Pero también existe lo contrario del testimonio, que es el falso testimonio o el antitestimonio. ¿Sabía usted que Judas, delante de los sacerdotes, dio antitestimonio de lo que Jesús había hecho en su vida? Fue y vendió al Señor Jesús por monedas de plata, enseñando completamente lo contrario que él había aprendido de Jesús. Eso le valió, hermano, para ser quitado de entre los 12 del Señor, porque se había convertido en un antitestimonio de la obra de Dios en el corazón de los hombres. Mas, sin embargo, los otros 11 fueron testigos hasta el final. ¿Qué es el falso testimonio? El falso testimonio, por su parte, es un delito, hermanos. Es un delito cometido por un perito o un testigo cuando miente o brinda información falsa en el marco de un juicio. Hay testigos verdaderos y testigos falsos, ¿sabía usted? Vaya conmigo a Proverbios 6:19. Proverbios 6:19. Dice la palabra de Dios así, ¿ya lo tiene? Hablando precisamente del testigo falso, el versículo 19 del capítulo 6
de Proverbios dice, vamos a leer desde el 18 y 19, dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, mire, hermano, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies perezosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿De dónde viene todo esto? De lo que habla el versículo 18. El corazón que maquina pensamientos, ¿qué? Inicuos. Vaya conmigo ahora a Proverbios 14, verso 5. Proverbios 14, verso 5. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice el verso 5. Dice: el testigo verdadero, ¿qué hará? No mentirá. Voltea para acá conmigo. ¿Cuántos somos testigos verdaderos? El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso siempre hablará mentiras. Vaya conmigo a ese mismo capítulo, pero el versículo 25. Sigue hablando la palabra de Dios acerca de lo mismo. El versículo 25 dice: el testigo verdadero libra las almas. ¿Así dice su Biblia? Mas el engañoso, ¿qué hará? Hablará mentiras. Mire lo que dice el siguiente versículo: en el temor de Jehová, que el principio de la sabiduría, hermano, para ser un buen testigo, el principio de la sabiduría es tener temor ¿de quién? De Jehová. Dice, el temor de Jehová está, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán ¿quién? Sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida. El que habla la verdad, el que testifica la verdad, es manantial de vida para apartarse de los lazos ¿de qué? De la muerte. Eso nos lo enseña la palabra de Dios con respecto a los que son verdaderos testigos, pero también los que se convierten en falsos testigos. Por eso, hermano, la ley ordena en Éxodo 20:16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y esto es precisamente uno de los puntos de los 10 mandamientos. No hablarás falso testimonio contra tu hermano. Si se probaba que alguien, hermano, había testificado falsamente contra otro, se le aplicaba la pena que ameritaba el delito del cual acusó. Y eso está en Deuteronomio 19:16, no lo busque, que dice: haréis con él como él pensó hacer a su hermano. Como mencionamos antes, hermano, en el Nuevo Testamento el término griego de martus, de donde más tarde surgiría la palabra mártir. El apóstol Juan, hermano, la utiliza mucho como verbo en sus escritos, tanto en el cuarto evangelio como en las epístolas y también en el libro de Apocalipsis. En el juicio contra el Señor Jesús se presentaron personas que dieron falso testimonio, ¿se ve usted? Dice Marcos 14:57, vaya conmigo por favor. Marcos 14:57. Me está gustando mucho esta palabra, no sé ustedes. Marcos 14:57. ¿Ya lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 57. Leamos desde el contexto, el verso 53 hasta el 57. Dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, que representaban la ley. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio, subraya esa palabra, ¿contra quién? Contra Jesús. ¿Por qué acusaban a Jesús? Por lo que él hacía. ¿Por qué acusaban a Jesús? Por lo que él hablaba. ¿Por qué nos acusaron a nosotros? Exactamente por lo mismo. Dice la palabra de Dios, verso 55: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús
para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían, ¿falso qué? Dígalo fuerte, ¿falso qué? Falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué se contradecían, hermano, en sus palabras? Porque estaban dando ¿qué? Falso testimonio. Pablo usa a menudo, hermano, la expresión dar testimonio, como Romanos 10:2, en donde dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. 2 Corintios 8:3. También se utiliza, hermano, la palabra para denotar el comportamiento adecuado que trae buena reputación cuando sabemos dar buen testimonio. ¿Sabía usted que uno conoce a las personas en la iglesia que dan buen testimonio? ¿Por qué llegan a conocernos los hermanos a nosotros que damos buen testimonio? Por lo que hablamos, por lo que hacemos, de la manera que servimos en la iglesia, de la manera que somos obedientes, de la manera que seguimos las instrucciones de nuestros pastores, de la manera que nos sujetamos a nuestras autoridades. Eso es dar buen testimonio, hermano. No es buen testimonio, hermano, que el pastor diga algo y de repente alguien se levanta y diga: yo no estoy de acuerdo. Y mucho más cuando estamos delante de gente que acaba de nacer en el Evangelio. Uno debe de tener muy en cuenta, hermano, la condición de las personas que están alrededor de nosotros cuando vamos a dar una opinión que se convierte en el testimonio de lo que nosotros somos. Viene ahí un versículo que dice que en boca cerrada, ¿qué? Bueno, no dice eso el versículo. En boca cerrada no entra mosca. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros seamos lentos, ¿para qué? Para hablar. Porque media vez, hermanos, sale la palabra de nuestra boca, también nos enseña la palabra de Dios que ya nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. Y qué feo es eso, hermanos. Nosotros como pastores, hermanos, muchas veces tenemos que soportar palabras que no desearíamos oír, y mucho más cuando no se está hablando con la verdad, cuando se están diciendo mentiras. A mí me lastiman, hermano. Dice, hermano, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, verso 2, que los hermanos de Listra y de Iconio daban buen testimonio. Aquí ya no estamos hablando de los discípulos, estamos hablando del pueblo que había aprendido, hermano, de los apóstoles, que había aprendido de sus dirigentes a dar un buen testimonio. Mire, yo prefiero que me conozcan por una persona que no habla, a que me conozcan por una persona que es un hablador. Un líder en la iglesia debe de ser una persona, dice 1 Timoteo 3:7, vaya conmigo. 1 Timoteo 3:7. Dice, un líder en la iglesia debe de ser una persona que tenga buen ¿qué? Buen testimonio, hermanos. Estamos hablando del liderazgo de la iglesia. Estamos hablando, hermano, de aquellos que cantan en el coro. Estamos hablando de aquellos que tocan un instrumento. Estamos hablando de los que trabajan en multimedia. Estamos hablando de los sugieres de la iglesia. Estamos hablando de los que enseñan en la iglesia. Ellos todos deben de tener un buen ¿qué? Testimonio. Aleluya. No grito porque estoy enojado, sino porque quiero que escuchemos. Un líder de la iglesia debe de ser una persona que tenga un buen testimonio, que sea ratificado su testimonio. Mira, hermano, aquel cristiano, aquel servidor de la obra de Dios que no ha sido probado,
No podemos llegar a decir que da un buen testimonio hasta que no es probado, hermanos. Todos pasamos, hermano, por un tiempo en que viene la prueba en nuestras vidas. Y el día que sea lo contrario a lo que nosotros pensamos, no te desanimes ni le eches la culpa a Dios. Acuérdate de tu testimonio. Aleluya. Hermano, por favor siéntese. Mire, hoy no va a cantar. Amén, pastor. Y eso me va a demostrar de ese hermano que puedo confiarle en muchas otras cosas. ¿Por su buen qué? Testimonio. Pero hay veces, hermano, que el pastor toma una decisión. Y por cierto, por ciertas cosas, no necesariamente por indisciplina, no. Pero ciertas cosas nos llevan a tomar, hermano, una decisión así de momento, que ni siquiera lo habíamos pensado. Y entonces viene el pastor y le dice, hermano, por favor, mire usted, hoy siéntese. Hay muchos hermanos, ¿y yo por qué? Yo le tengo mano. Él tiene sus preferidos. A mí no me quiere. Nunca me llama. Nunca me manda un texto. ¿Y dónde queda la obediencia del buen testimonio? ¿Dónde queda? Mira, hermano, mi esposa y yo hicimos sabido a todos los hermanos, y ustedes son testigos los que están aquí, que los invitamos a venir a un servicio, ¿cierto o no, hermanos? Muchos ni siquiera contestaron, no importa, yo no me siento por eso. Pero pudieron estar aquí y hoy dicen que nunca se les invitó. Yo tengo, hermano, el mensaje del texto que envié como mi testigo principal de lo que yo dije. Un servidor de iglesia debe de ser una persona de buen testimonio. Continuamos en el verso 7. Debe de gozar también de una buena ¿qué? Reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, que se dé para que otros puedan empezar a hablar de la vida de esa persona. Que el buen testimonio hable por ti, hermano. ¿Sabía usted, amado hermano, que el buen testimonio nos abre puertas donde quiera? ¿Por qué cree que quieren y sacan su trabajo? O a mi hermano Berna, que cae bien luego. O al hermano Alexis con su broma, pero él sabe hasta dónde llegar. Por el testimonio que nosotros damos. Porque sabemos que dentro del testimonio hay límites que hay que respetar. Y uno marca la raya, hermano. Recuerdo cuando nosotros éramos niños y nos empezábamos a pelear. Llegaba uno de esos metidos, yo marca tu raya, le decían a uno. Si escupes después de la raya, quiere decir que vamos a darle. Porque ¿qué seríamos nosotros del maestro en el futuro como líderes? Me seréis testigos, dice el Señor. ¿Sabía usted? Porque ustedes me seréis testigos en Samaria, en todo Jerusalén, fuera de Jerusalén, en todos los lugares, en todos los confines de la tierra. Vosotros seréis mis testigos por el testimonio que dan a los incrédulos. ¿De qué manera vamos a ganar a los incrédulos? No puedo concebir yo, amados hermanos, que una persona que se diga cristiana, cuando está en medio de personas que no son cristianas, haga todo tipo de cosas que hacen los que no conocen a Dios. Especialmente el hablar malas palabras. Miren, ahora se da el hecho, hermanos, de que llega uno a los trabajos. Por ejemplo, en mi caso, yo ya no tengo mucho trabajo, pero Dios ha sido bueno. Y eso no quiere decir que el pastor no tiene necesidad, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno por medio de los que han tenido buen corazón. Pero hermano, no puede ser, hermano, que nosotros, en lugar de enseñarles a otros que no conocen de Dios, no puede ser que nosotros les demos un falso o mal testimonio con nuestras palabras. Es necesario que seamos conscientes, hermano, conscientes de lo que significa ser testigos del Señor Jesús delante de los incrédulos.
Es necesario, hermanos. Dijo el Señor, vosotros seréis mis testigos. Hechos 1:8, vaya conmigo. Y es precisamente donde habla de esa palabra que les acabo de decir ahora. Dice, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Para qué es necesario el poder, hermanos? Para controlarnos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la promesa de Juan 15:26? Y yo les enviaré el Consolador. Por eso la predicación de la semana pasada se llamaba ¿qué podemos hacer en el Espíritu Santo? Nada. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sean mis testigos, dice el Señor. Esta es la comisión que todavía está en vigor hasta el día de hoy para cada uno de nosotros, hermanos. Esta comisión, hermano, no fue solamente una institución corporativa, o sea, a la iglesia como un cuerpo. En realidad, hermanos, es más bien una comisión personal. Muy personal. Un mandato que fue dado a cada creyente individualmente. A aquellos que guardan el testimonio de nuestro Señor Jesucristo principalmente. Esta comisión, hermano, fue encargada a estos hombres aún antes de que el Espíritu Santo hubiera venido y formado la iglesia. Pues, un mandamiento personal que es para ustedes, pero también es para mí como ministro de la palabra de Dios. En nuestra misión, hermano, es esta nuestra misión. Es nuestro trabajo, propagar la palabra de Dios en el mundo, y especialmente en este siglo que estamos viviendo. No podemos decir que le toca a la iglesia y enviar solamente a los misioneros para proclamar el evangelio por medio de ellos y quedarnos nosotros de brazos cruzados. Y muchos dicen, yo coopero para las misiones y mandamos misioneros. ¿Y tú? ¿A cuántos has ganado? Mira, hermano, a veces se cuentan cosas. Como por ejemplo, esto lo escuché yo en Guadalajara por mucho tiempo, hermano. De muchos cristianos que trabajaban en diferentes fábricas de la ciudad. Trabajaban en oficinas, trabajaban en fábricas, trabajaban en laboratorios. Trabajaban en lugares de procesamiento. ¿Cuántos lugares no había de trabajo, hermano? Pero en una ocasión escuché acerca de un hombre. De un hombre, hermano, que se decía cristiano en la iglesia. ¿Dónde? Llegando al trabajo, hermano, era el más mundanazo de todos. Y un día, hermanos, casualmente, aquí sí lo voy a decir, una de las personas que trabajaba en el mismo lugar donde este hombre trabajaba, llegó a la misma iglesia de este hombre. En cuanto lo vio aquel compañero de trabajo, le dijo, bienvenido, hermano. Y voltea a aquel que por primera vez llegaba a la iglesia y dijo, hermano, si tú nunca me has hablado de Cristo, si tú nunca ni siquiera me has animado cuando murió mi padre, le dijo. Si tú nunca, cuando estuve en necesidad porque me quedé sin dinero, extendiste la mano para ayudarme, ¿eres hermano?, le dijo aquel hombre. ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza tan terrible que alguien venga, amado hermano, y te diga que no has sido un testigo verdadero de Jesús! Hermanos, los inconversos que se convierten, recién convertidos, no tienen por qué alejarse del evangelio por un mal testimonio de alguien. Por el contrario, nosotros debemos, hermano, fortalecerlos a ellos que acaban de comenzar con nuestro testimonio. ¡Aleluya! ¿Por qué la generación de este tiempo no cree, hermanos?
Durante los últimos 20, 25, 30 años, hermano, que llevamos, hermano, de este siglo y del siglo pasado. ¿Cuántas personas empezaron a levantarse dando más testimonio, hablando de la prosperidad, hablando del campeón que hay en ti, hablando que la homosexualidad era permitida en la iglesia, hablando, hermano, de que el aborto ya también estaban a favor muchos de la iglesia, hablando que no importaba el presidente que tuviéramos, media vez nos diera dinero, todo estaba bueno? Y bien, hermano, el viernes pasado meditamos profundamente qué fue lo que provocó que Dios permitiera lo que hoy estamos viviendo. Y hablábamos enteramente, hermano, de lo que la palabra de Dios nos enseña en 2 de Reyes, capítulo 23, 24 y 25. Y hablábamos lo que nos enseña la palabra de Dios en Ezequiel 16, todo el capítulo 16. Hasta el punto que el Señor le llama a Jerusalén que su hermana principal es Sodoma. Por el mal testimonio. Es un mandamiento personal que lo debemos de tomar en cuenta. El dar buen testimonio para que otros se conviertan a la palabra de Dios y decidan seguirlo, hermanos. Miren, la noche de ayer, a veces da tristeza lo que muchos hermanos cristianos hacen. Yo no sé si lo hacen conscientemente o cómo es que sus mentes están. Hemos oído que el gobernador dijo que no nos podíamos reunir para celebrar cultos abiertamente, hermano, en el estado de California. Pero como comenzaron a oír de que en los mercados, pues es cierto, llega mucha gente. Y muchas veces nos codeamos el uno con el otro, ¿cierto, mi hermana? Perdón, y nos hacemos hablar, ¿verdad? Para que pase la otra persona. No, es que en el Home Depot sí hay mucha gente. Pues estos hermanitos la noche de ayer se reunieron en un Walmart a celebrar su culto. Pues porque ahí sí dejan que la gente llegue mucho. Y alaba, y alaba, y dándole duro los hermanitos a la cantada. Y de repente uno que otro hermanito que andaba allá en el mercado también se unió, hermano, al servicio. Y creció la iglesia. Aleluya. ¿Qué están demostrando, amados hermanos? ¿Saben una cosa, hermano? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó algo bien importante. Que en cada momento que sintamos, hermano, que deseamos estar delante de su presencia, nosotros seamos sabidos de lo que el Señor dice acerca de la oración. El Señor dijo en Mateo 6, vaya conmigo, verso 5. Y muchos dicen que si no oramos en bola, no vale la oración. Y no es que también no nos podamos reunir, sí nos podemos reunir a orar. Pero hay tiempo para todo, ¿sí o no, hermana? Dice el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. ¿Por quién? Por los hombres. Mira, hermano, el problema que se está presentando hoy es que se ve que la gente no ora en sus casas. Por eso es que buscan en las aglomeraciones. Por eso es que quieren que ya la iglesia se abra. Porque no hay una relación con Dios en casa. Mire, yo a veces subo peticiones como la que acabo de subir de Arturo Segura. Él es esposo de una hermana mía en Guadalajara, hermano. Sí, está muy grave, muy delicado. Él no tiene COVID, pero tiene una neumonía muy fuerte. Que es solo un milagro de Dios. Todos contestamos, amén, pastor. Pero oramos de verdad. A mí me alegra ver que ustedes dicen amén. Y me alegra por los que contestan amén, porque yo sé que de alguna manera van a buscar el momento para hacerlo. Pero ¿cuántos ni siquiera se conectan ya para saber qué es lo que el pastor está predicando hoy en día?
Nuestra misión en esta tierra, hermanos amados, nuestro trabajo principal como cristianos es propagar la palabra de Dios para el mundo. Para eso te llamó el Señor, para ser un testigo fiel y verdadero. Por eso fue que el Señor te sacó de allí, hermano. No podemos decir que le toca a la iglesia enviar misioneros, como decía yo. Y que nos digan, yo estoy cooperando con mi dinero para los misioneros. Lo verdaderamente importante es lo que usted y yo estamos haciendo individualmente para proclamar la palabra de Dios, convirtiéndonos en testigos fieles y verdaderos. Mira, hermanos, ¿sabes qué fue lo que hizo? Bueno, fue el Señor. Pero ¿sabe qué fue lo que me hizo que yo me convirtiera a ser cristiano? Una enfermedad. Estoy seguro que casi todos, ninguno de ustedes sabe cuál es mi testimonio acerca de por qué, cómo vine al Señor. Fue una enfermedad. Me dio una colitis aguda, mi hermano, y eso da por comer mucho chile. Y nosotros los mexicanos pues somos expertos en comer chile, en comer ají, dicen en Perú. Le da uno duro, hermano, a la comida que hace daño, pues por ende nos vamos a enfermar. Y créanme, hermano, que fue tan grave la colitis que me dio, que no se me quitaba absolutamente con nada. Pasaron 6 meses con medicina y yo seguía enfermo. Y lo primero que viene a la cabeza, ¿me voy a morir de qué? De cáncer. Y ya me fui triste a la iglesia. Y me senté y empecé a oír los coritos y empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y de repente estaba yo sentado y se me acerca una jovencita, una joven muy bonita, y me dice, ¿qué te pasa? Me tocó aquí el hombre, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿te puedo ayudar? Y yo, no, estoy bien, gracias. ¿Me puedo sentar a tu lado? Mire, hermanos, lo que significa testificar de Dios. ¿Me puedo sentar a tu lado? Yo en ese momento yo no conocía de Dios. Podría decirse que podría tener el calificativo de mundano, porque hacía muchas cosas que no le agradaban a Dios. ¿Me puedo sentar a tu lado? Pues estaba bien bonita, ¿cómo decirle que no? Y hasta me moví de la banqueta. Sí, siéntate. Y me empezó a decir, ¿qué te pasa? Pero me empezó a hablar de una manera, hermano, que sus palabras inspiraban confianza de decirle qué pasaba en mí. Y le contó la historia de lo que estaba pasando. Me dijo, ¿sabías que hay alguien que te puede sanar? Y yo volteé la miré y le dije, ¿a quién? Jesús, me dijo. Me recuerdo perfectamente de sus facciones. Y yo bendigo a esa mujer que fue el principio de mi conversión. Oró por mí aquella tarde y me invitó, hermano, a ir a donde ella se congregara. Mira, yo pertenezco al grupo carismático de tal iglesia, me dijo. ¿Por qué no llegas para que escuches la palabra y los cantos? Pero yo voy a serle sincero, no fue tanto que me haya llamado la atención los cantos y la palabra, sino lo bonito de la muchacha. En ese tiempo yo era soltero. Y hermano, llegó el día que me invitó, aquí era un sábado por la tarde a las 7 de la noche, me acuerdo. Y me fui a la iglesia. Yo no iba con la idea de qué es lo que iba a escuchar o lo que iba a cantar. Yo iba con la idea de ver a la muchacha. Nunca la hallé, hermanos. Y al no hallarla, al final, hermano, uno de los hermanos dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Marzo de 1982 recibí a Jesús en mi corazón. Por un testimonio de alguien que se animó a hablar conmigo. ¿Cómo no voy a testificar de Cristo yo? ¿Cómo no voy a hablarle a las personas de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo cambia, de que Cristo da nueva vida,
de que Cristo te va a ayudar, de que Cristo te va a guiar, de que Cristo estará contigo, de que en el momento de la necesidad el Señor proveerá porque Él es bueno, aleluya. Pero hemos callado nuestras bocas. Ya el cristiano ya no habla. Mire, a mi esposa le tocó, hermanos, y ahora ya tiene algunos años que no trabaja de babysitter, o sea, una persona que cuida niños, por los que no hablan inglés. Pero mi esposa se llegó a identificar delante de todas las babysitters, hermano, de que ella hablaba de la palabra de Dios. Y llegó un momento en que muchas de ellas decían, vamos, porque ya viene a hablarnos de la palabra. Pero había otras que decían, qué bueno que vino, hermana, háblenos. Su propia hermana es fruto de mi esposa. Nuestras hijas son fruto de mi esposa y mío, de que ellas conocieron de Dios por sus padres. ¿Cómo no ser testigos de lo que Dios hace en el corazón de los hombres? Vaya conmigo a Juan 4, por favor, porque el tiempo me avanzó de una manera increíble. Juan 4, y vamos a hablar de un hecho que todos nosotros conocemos perfectamente. Pero esta mujer de la cual habla la palabra de Dios, en este capítulo es alguien que entendió el propósito por el cual Dios la había alcanzado en el camino. ¿Qué debemos de hacer nosotros, amados hermanos de la iglesia? Entender el plan perfecto de Dios, del mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién le vamos a predicar? Al que se deje, aleluya. Porque muchos lo rechazan. Mire, lea junto conmigo. Y voy a ir tratando de explicar poco a poco conforme vayamos leyendo los versículos. ¿De quién voy a hablar? Dice la palabra de Dios ahí. De la mujer samaritana. Mire, situaciones que pasaron bien tremendas, hermano. Yo les he enseñado a ustedes muchísimas veces que en Dios no hay casualidades, hay propósitos. ¿Sí o no? Dios tiene un propósito. Y mire, aquí lo vamos a ver luego, dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez al mar de Galilea, o a Galilea. Y le era necesario pasar por ¿dónde? Diga conmigo, propósito. Pero dígalo con ganas, propósito. ¿Sabía usted, hermano, que en el camino que él llevaba, en el camino que llevaba Jesús, le había sido más fácil tomar el camino corto que el camino largo? El camino largo era por Samaria. Me imagino que sus discípulos lo vieron y dijeron, Señor, pero mira, si nos vamos para acá, tú sabes que llegamos más rápido. No. Era necesario pasar, ¿por dónde? Por Samaria. Era necesario que vinieras a San Francisco. Bueno, yo no lo entiendo todavía porque Dios te trajo, pero en su momento tú lo vas a entender. Amén. Viene el verso 5, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, que fue el motivo de la plática que Jesús, hermano, intercambió con aquella mujer. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, caía la tardecita. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, porque era una costumbre que los hombres despidieran a las mujeres. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: hey, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo entonces Jesús le dijo:
Si conocieras el don de Dios, mire hermano, ¿cómo comienza a decirle al Señor? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla más. Jesús le dijo, ven. Y aquí comienza lo interesante. Llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer, me imagino que lo miró y le dijo, Señor, no tengo marido. Jesús entonces le dijo, bien has dicho, o sea, hablaste con la verdad. ¿Conocía de Jesús a aquella mujer? No. Mas, sin embargo, en ella, a pesar de la vida que había vivido, habló con la verdad. Tanto así que el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho, ¿con qué? Con verdad. Le dijo la mujer, Señor, a mí me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Se acuerda de aquel canto que cantamos? Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Porque vienen días que solamente al Padre adoraremos y solamente a Él le serviremos, y por eso cantaré al Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Miren nomás, hermano. Llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella, Señor? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y es que no se lo había revelado ni carne ni sangre. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos como para la siega.
Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Entonces en el versículo 39 dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Que daba qué? Testimonio. Díganlo fuerte, ¿que daba qué? Testimonio. Testimonio. Diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú testificaste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Póngase de pierna. Qué preciosa palabra, hermanos. Ayúdame. Padre Santísimo, yo te doy muchas gracias esta tarde por la bendición de tu palabra, Señor. De verdad que nosotros debemos convertirnos en testigos fieles de tu palabra, de lo que tú viviste en la tierra. Testigos y dar testimonio al mundo de que tú vives. Y que en esta tarde, Señor, pongamos en nuestro corazón de hablarle a alguien de ti. Que el día de mañana, al amanecer, al atardecer o al anochecer o durante la semana, tengamos en nuestro corazón el testificar como esta mujer lo hizo. Testificar la palabra de Dios que cambia los corazones de los hombres. Aquella mujer cambió por la palabra de Jesús. ¿Cómo cambiarán aquellos a los cuales nosotros les hablemos? Cambiarán por la palabra de Jesús. El Espíritu Santo, amados hermanos, a nosotros ya nos ha sido dado. Por tanto, vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio del Señor, que son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que le escuche. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. Que Dios me los bendiga y que pasen feliz tarde todos nuestros hermanos.